Bueno, vamos a grabar. Bueno, gente, primero, para ponernos un poquitito en situación, la idea de práctica profesional 1, que es una materia en realidad nuevita, empezó a mitad del año pasado, en realidad, ¿sí? En el medio del caos hubo un cambio de plan de estudios, ¿sí? Así que agarran un nuevo plan ustedes, que eso es bueno porque cada vez que hay un cambio de plan se actualizan un poquito los contenidos, ¿no? Y la materia que dábamos antes de esta era EDI, en realidad, Espacio de Definición Institucional. A lo que a mitad de año se cambió con el nombre de Práctica Profesional 1. Una de las ventajas que tiene de haberlo cambiado es que se agregó una hora más. Otros años vimos que era muy poquito, porque era una sola hora por semana esta materia, ¿sí? Y al hacer una hora por semana, y ahora les voy a comentar lo que vamos a trabajar, era entrar a la clase, para cómo era la primera hora, entre que nos acomodábamos, queríamos hacer algo, y nos íbamos, no nos alcanzaba nunca el tiempo, de hecho siempre le robábamos tiempo a la materia que seguía, y nos extendíamos un poquitito más, que era la materia de programación que continuaba. Así que bueno, una de las mejoras que tiene es esto de tener 2 horas semanales. Y lo bueno que va a tener una continuidad el año que viene con otra materia que se llama Práctica Profesional 2, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en Práctica Profesional 1? En realidad vamos a tomar conceptos de programación, pero aplicados a los microcontroladores. ¿Qué sería esto? Ustedes van a ver al principio que van a tener muchas horas de programación, ¿sí? Porque, bueno, en realidad la materia va a ser el fuerte este de programación. Nosotros vamos a empezar con los contenidos básicos de programación, pero no vamos a programar, valga la redundancia, programas que corran en una computadora, ¿sí? Sino van a ser programas que corran en un microcontrolador. ¿Esto qué significa? Que en realidad hoy en día cuando hablamos de programación, los programas no solo se limitan a una computadora, una PC, sino que los programas están metidos en casi todos los sistemas electrónicos que nos rodean, ¿no? Un poco lo que hablábamos en la primera clase, cuando nos levantamos y apagamos el despertador, seguramente el despertador adentro tiene un microcontrolador, el cual tiene programado todo el sistema de reloj, el sistema de programación de las alarmas. Cuando agarramos el celular, bueno, ni hablar el celular, no es todo un programa, de hecho hasta tiene un sistema operativo propio. No sé, cuando subimos al colectivo, pasamos la SUBE, también hay un sistema, un software atrás de esto, y fíjense que todo lo que les estoy nombrando no corre en una computadora, sino que corren en sistemas electrónicos, ¿sí? Estos sistemas electrónicos tenían, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de 3 partes. ¿Se acuerdan algo de la primera clase? A ver si quedó algo. ¿Cuáles eran las 3 partes de un sistema electrónico? ¿O pasó mucho tiempo y...? ¿Qué era? Sensores, Muy procesamiento y bien, control y actuadores. muy bien, muy bien. Los sensores, la parte de procesamiento y control y los actuadores, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar un poquitito a hablar los sensores. Así que esa va a ser la clase de hoy. Todo sistema electrónico está compuesto por estas 3 cosas. O sea, los sensores que toman los datos del medio, un procesamiento y control, que es un software que administra los datos de los sensores, y los actuadores, que es lo que va a hacer con esos datos. Habíamos dado el ejemplo, no sé, por ejemplo, un programa que tome el dato de la humedad de la tierra y en base a la humedad que tenga la tierra, encienda los aspersores para regar, ¿sí? Bueno, ese es un sistema de control. Eh, electrónico. Entonces, ¿dónde nos vamos a centrar en estas 3 partes? En realidad nuestro interés va a estar en la parte de procesamiento y control, que es donde nosotros vamos a escribir nuestros programas, ¿sí? Si bien vamos a ver algo de sensores y algo de actuadores, estos ya son muy modulares, o sea que si yo tengo que incorporar un sensor de temperatura al proyecto, el sensor de temperatura tiene 3 patitas en el cual la conecto al microcontrolador en 3 lugares específicos y lo que me queda es programarlo.
Entonces, por eso nuestro fuerte va a ser la parte de procesamiento y control. Bien, ¿qué vamos a utilizar para esto? El microcontrolador es una pequeña computadora en miniatura, ¿sí? De este tamaño, ¿sí? Chiquitita. Ahí adentro tiene un microprocesador, o sea, un CPU, tiene una memoria RAM y una memoria flash, y tiene todas las salidas y entradas, o sea, todas las patitas en las que les puedo conectar dispositivos de entrada y de salida. Lo que hace como si fuese una computadora, ¿no? Las tres partes que tiene una computadora. Obviamente no tiene la misma capacidad que una computadora, no tiene la misma velocidad del microprocesador, no tiene la misma cantidad de memoria que una computadora, ¿sí? Pero para un microcontrolador lo que tiene alcanza y sobra. Si bien para programar esto se puede, vamos a programar en C nosotros, lo que se llama un lenguaje estructurado, ¿sí? El microcontrolador es como medio universal, o sea, yo lo puedo programar y ponerlo en una plaqueta que yo armé, ¿sí? O lo que vamos a hacer nosotros, que es utilizar una placa educativa que se denomina Arduino. No sé si alguno la oyó nombrar, ¿sí? En realidad la placa Arduino es una placa experimental que tiene adentro un microcontrolador, pero en vez de andar soldando las patitas, tiene puertos de entrada y de salida. Quería ver, los tengo guardado ahí. Traje los sensores, todo, pero no tengo. Bueno, después le muestro uno. Entonces, mediante cablecitos, protoboard, toda esta historia, yo voy conectando y armando un prototipo. Ese prototipo lo programo y bueno, si después funca bien, funciona, todo ok, puedo quitar ese microcontrolador, ponerlo en alguna placa ya más específica y bueno, y ejecutar ese software, ¿sí? Esto se utiliza mucho para todo lo que es automatización, robótica, domótica. Recuerden que la domótica era la automatización aplicada al hogar. ¿Sí? A grandes rasgos esto es lo que vamos a ver. Le vamos a agregar una partecita en un momento que es, vamos a generar algunas apps para Android, con un programita muy sencillo que se llama App Inventor, pero este programita nos va a servir para interactuar con nuestro microcontrolador. ¿Qué significa esto? Que yo puedo armar una app que tenga un botón y prender una luz, por ejemplo, ¿sí? En este caso va a interactuar por Bluetooth. Eso es lo que vamos a ver en esta materia. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿No? Bien, entonces la primera parte de hoy nos vamos a centrar, recuerden que estamos en un taller inicial, entonces les quería mostrar en el mercado todo qué es un sensor, cómo trabaja, qué tipos de sensores hay, y en base a estos tipos de sensores ustedes van a ver también qué proyectos se pueden generar. ¿Sí? La programación no es tan compleja como una programación orientada a objetos como la que van a tener ustedes seguramente en Python. ¿Ya algo les habló el profesor de programación? ¿No todavía? Bueno, Más o seguramente menos, ustedes ¿no? van... Íbamos a usar eso. ¿Cómo, Gustavo? Íbamos a usar Python, dijo nada más. Ah, bueno, ok. Python es un tipo de programación orientada a objetos, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer más estructurado porque el microcontrolador no necesita tanto del orientado a objetos. ¿Sí? Es más sencillo, ¿por qué? Porque en realidad tiene que garantizar también de que no se cuelgue y que funcione, que sea estable. ¿Sí? Si bien hay otros tipos de microcontroladores, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Ahí llegó alguien recién. Si bien hay otros tipos de microcontroladores que pueden funcionar con Python, ¿sí? Por ejemplo, una Raspberry. Raspberry también es otro sistema, se llaman sistemas embebidos. Estos sistemas pueden programarse con Python, ¿sí? Pero sirven para una cuestión un poquito más complejas. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Mirta, no sé, te enganchaste ahora, no sé si vos estuviste en la clase anterior, ¿no? ¿La primera? Bien, sí, porque expliqué un poquitito para los chicos nuevos que entraron,
de qué se trata la materia. Y hoy nos vamos a meter un poquitito en la parte de los sensores. ¿Sí? ¿Arrancamos? ¿Alguna duda? Lo que me olvidé decirles es que la materia son 2 horas semanales. Obviamente, mientras que hagamos el taller inicial va a ser 1 hora nada más. Y después cuando estemos presencial sí vamos a utilizar las 2 horas en clase, ¿sí? Seguramente si se habilita la presencialidad, nuestra materia va a ser una de las que sean presenciales, porque ahí es donde vamos a trabajar con los componentes. ¿Mm? Igual al principio podemos trabajar con un simulador que hay muy bueno de este Arduino online. Así que después, para hacer los primeros pasos, nos va a servir también. Bueno, chicos, si no tienen dudas, arranco con el tema de hoy, ¿sí? Perfecto, profe. Bien, comparto la pantalla. Me van a decir si se ve algo. Voy a cambiar mi do, re, mi, la cámara para otra. Una que va a estar acá arriba, ahí. No sé si ven un cuadriculado. Porque yo les voy a mostrar, como vamos a hablar de sensores, yo tengo acá los sensores y también se los voy a mostrar físicamente cómo son, ¿sí? Entonces lo vamos a ver acá. ¿Mm? No tengo Perfecto. batería. Bien, bueno chicos, empezamos. En realidad, ¿qué es este tema de los sensores? Para esto vamos a empezar con dos conceptos que se llaman variables y magnitudes físicas, ¿sí? Que en realidad ahí tienen una definición muy concreta de lo que sería esto, que es la representación de un parámetro de algún fenómeno físico, ¿sí? Mediante el cual nosotros podemos ver el comportamiento de algo que nos rodea. Por ejemplo, un sensor de temperatura, ¿sí? La temperatura es algo físico que está en el ambiente también, entonces lo que nosotros, o nuestra idea es cuantificar eso de alguna forma, llevarlo a un número, ¿sí? Para que a través de ese número nosotros podamos, en cierta forma, de programar y manejar en base a un dato algún criterio. Como por ejemplo el que les hablaba antes de la humedad de tierra, ¿no? Si la humedad de la tierra es muy baja, si el valor es muy bajo, bueno, enciendo los aspersores para que riegue el jardín. ¿Sí? Entonces, de alguna forma yo esa humedad de la tierra la tengo que cuantificar en algo. ¿Mm? Para eso vamos a ver que en realidad se nos va a agregar otro concepto. Me fui una presentación para atrás. No, adelante. Ahí. Vamos a agregar un concepto que se llaman transductores. ¿Qué son los transductores? Son componentes electrónicos, ¿sí? Que convierten una variable física en un dato, ¿sí? Ahora, hay dos tipos de transductores. Tenemos los transductores de entrada y los transductores de salida. Cuando hablamos de los transductores de entrada, lo que estamos hablando nosotros en realidad son de los sensores, ¿sí? O sea, que un componente que pueda convertir una variable física del entorno, tomarlo como un dato y nosotros poder incorporar a nuestro programa ese dato, como lo estamos tomando, estamos hablando de un traductor de entrada. Entonces a eso lo llamamos sensor, ¿sí? Un sensor es un objeto cuyo propósito es detectar eventos o cambios del entorno, ¿sí? Y luego, con ese dato, tendrá una salida correspondiente. ¿A dónde va esa salida? A lo que nosotros conocemos con el nombre de transductores de salida. O sea, el transductor de salida es un componente, un dispositivo electrónico que permite
modificar algo del entorno. Por ejemplo, si es un aspersor, una bomba de riego, ¿sí? Va a modificar la humedad del piso porque empezó a regar. Si es un aire acondicionado, no sé, por ejemplo, mi sensor de entrada, tengo un sensor de temperatura ubicado en una habitación, va a tomar el dato de temperatura del entorno de la habitación y ese dato lo va a llevar al programa y el programa dice, bueno, si llegó a tanta temperatura, listo, mandamos una orden al actuador, que en este caso sería el aire acondicionado, para prenderlo y que modifique el ambiente. ¿Se entiende? O sea, que enfríe el ambiente en este caso. ¿Me explico? O más o menos. Está clarísimo. Cuando Está yo, clarísimo. cuando yo estoy hablando de en realidad de traductores, componentes electrónicos, chicos, no vamos a profundizar mucho en toda la parte electrónica, ¿sí? Porque recuerden que nuestro interés es la programación de esto. Por lo tanto, vamos a tomar el sensor, lo incorporamos a nuestro proyecto y usamos para que nos devuelva un dato. Nada más. Después, cómo actúa, cómo trabaja, es otro tema, ¿sí? ¿Mm? A ver. A ver si me quedó algo. Vamos un poquito más para adelante. Bueno, a ver. Entonces, dijimos que un traductor se define como un dispositivo capaz de convertir una variable física en otra que tiene un dominio diferente, o sea, una cosa diferente, o algo distinto, que puede modificar algo, ¿sí? Los principios de los traductores, o sea, ¿cómo es este componente electrónico capaz de modificar o poder modificar la variable del entorno? O sea, ¿cómo es que en realidad este componente electrónico toma el dato de temperatura del entorno? ¿Cómo es que este componente electrónico sepa censar la presión atmosférica, sepa detectar si hay un objeto adelante? ¿Se entiende? Lo hace a través de varios principios. Estos principios son, depende de los dispositivos. Puede ser piezo-resistivo, o sea, una resistencia variable, capacitivo, piezoeléctrico, ultrasónico, magnético, térmico, fotoeléctrico. Por ejemplo, térmico son componentes electrónicos que reaccionan a cambios de temperatura. Fotoeléctricos son componentes electrónicos que reaccionan a cambio de la luz ambiente, por ejemplo, ¿sí? Químicos, eléctricos. Bueno, hay un montón de principios que tienen estos componentes electrónicos, ¿sí? Voy a tomar algo porque me atraganté un poquito. Chicos, si hay algo que no se entiende o que quieran profundizar, avísenme, interrúmpanme, no hay problema, ¿sí? O el que no tenga micrófono, mande algo al chat. Bien, entonces, más o menos, a mí lo que me interesaría que tengan en claro que es un sensor, que es un actuador, ¿sí? Que hay un componente electrónico que sensa el medio y que lo puede hacer de distintas formas, eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de principios, ¿sí? Estos que les acabo de nombrar y que ustedes tienen acá en un costadito. Bien. Sigamos un poquito más. Bueno, ahora vamos a meternos en distintos tipos de sensores, ¿sí? ¿Cuál es su función? ¿Cómo los podemos incorporar a nuestros proyectos? ¿Y para qué nos servirían estos? Entonces, a ver, voy a pasar a la otra pantalla, acá. Ahí aparece Gustavito en primera plana. A ver si puedo amplificar un poquitito. Ahí arriba ustedes ven una cuadrícula, ¿no?
¿Sí? ¿Se ve o no? Si hay a mi cámara, ¿la ven? No En estoy la cámara yo, sí se ve. es una cuadrícula verde. Sí, se Sí. ve. Perfecto. Bueno, yo acá mi idea es mostrarles un poquitito los sensores. ¿Sí? Ven, justamente acá hay uno, tengo que invocarlo. Acá hay uno de ese estilo, que es este que nosotros tenemos acá. Bien, si no, lo que puedo hacer también es esto. Miren, a ver, esperen. A ver si lo puedo hacer. Estuve practicando toda la tarde con esto. Ahí. A ver. Voy a llamar a la IP de la camarita. En realidad esto que está es un celular, ¿sí? Y puedo llamarlo con este IP. El tema es que no sé si como lo estoy usando acá, si me lo deja usar en los dos lados al mismo tiempo. Ahí está, lo tengo que desconectar de acá y tomar el control. Esa, qué grande, ¿eh? Esto es lo que tiene de bueno este programita, es que hago un autofoco, le puedo prender una lucecita, lo puedo acercar. ¿Sí? Ahí está. Ahí se ve mejor, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco y yo a medida les voy mostrando algunos de estos componentes. ¿Sí? Perfecto. Tenemos, primero, este es un sensor de temperatura y humedad ambiente. Se conoce con el nombre de DH. Yo todo esto que les estoy mostrando, el PowerPoint, si hay después, bueno, la grabación de la clase, todo esto yo lo subo a la plataforma, ¿sí? Así que no hace falta que tomen nota ni nada porque yo les voy a dar todos los apuntes, ¿sí? Entonces, este es un sensor de temperatura. Van a ver que en realidad acá dice para Arduino, pero en realidad estos sensores sirven no tan solo para Arduino, sino para cualquier otro microcontrolador, ¿sí? No tan solo para Arduino. Este es un sensor de temperatura y humedad que se llama DHT y hay dos modelos, está el 11 y el 22, ¿sí? Lo que hacen es tomar la temperatura y humedad ambiente. Temperatura y humedad ambiente. A ver si yo tengo uno por acá. Les muestro, porque les quiero mostrar cómo son las patitas en realidad. Vean que justo ese no lo tengo. A ver. Busco la otra caja. Tenemos, no sé si van a lograr ver acá, la cámara esa quedó fija, pero esta... Tenemos acá una caja de un montón de sensores, ¿sí? El colegio tiene kits ya, o sea que ustedes no tienen que comprar nada, trabajamos con los kits del colegio. Yo no sé, Daniel, si siguen vendiendo ustedes en la empresa donde trabajás los kits de Arduino. No se lo vendíamos a nadie y lo liquidamos. O sea, el único que los compraba era yo. Sí, Digo, pasa que era muy difícil de venderlos. sí, porque es para una población muy específica. Y Aparte, además estaban armados ya, o sea, ya venían en paquetes, no se adaptaba a la gente. Bueno, justo no tengo el de humedad, che. Lo tengo metido en un proyecto en realidad. Bueno. No sé si logran ver acá, pero hay como 3 salidas, son 3 patitas en realidad que tiene, ¿no? Este sensor lo que hace es, 2 patitas son de alimentación para la plaqueta, una de corriente de 5 volts y otra, o sea, el positivo y el negativo. Y en el medio, o depende del modelo, en un costado, tiene otra patita que va conectada a un... ya pasaron media hora. Chicos, si se corta, volvemos a entrar a la misma, ¿sí? A la misma reunión. Tiene una tercer patita que va conectada a un puerto del Arduino.
Lo bueno es que yo tengo una librería que le puedo cargar y puedo incorporar a mi programa el sensor y con un comando lo que hago es llamar a la temperatura y a la humedad. ¿Sí? De hecho, hasta la puedo llamar a la temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Igualmente, si la tira solo en centígrados, la conversión es una fórmula nada más, ¿sí? Que la podríamos hacer nosotros tranquilamente. ¿Hay en el chat alguien? Ah, ahí está. Hay una pregunta. Bueno, este sensor lo vamos a utilizar, ¿sí? Este es un sensor de acá de emisión infrarrojo. Es muy similar a lo que utilizan los controles remotos de la televisión, todo eso, ¿sí? Este tipo de sensor, a ver, este tipo de sensor, sí, creo que lo tengo. Este tipo de sensor lo que hace es emitir como una onda infrarroja, ¿sí? Y un receptor la puede tomar del otro lado y enviar un código. Tengo tantas cosas que... Bueno, este es algo parecido. A ver, ¿qué tengo acá? Este es algo parecido, pero este tiene los dos, el emisor y el receptor, ¿sí? Lo bueno de esto es que yo puedo utilizar cualquier control remoto, ¿sí? Y lo que hago es decir, bueno, a ver, utilizo un control remoto de televisión, de grabador, de lo que sea. Y esto lo conecto a mi proyecto de Arduino, o sea, lo conecto a mi Arduino. Entonces, presiono un botón del control remoto y este lo va a captar y me va a poner un código. O sea, para cada botón va a tener un código distinto. Entonces, en mi programa, si entró el código, qué sé yo, A1, que haga tal cosa. Si entró el código A2, que haga otra cosa distinta. ¿Se entiende? Y así puedo también automatizar proyectos con un control remoto. Este otro sensor que ustedes tienen de este lado es un sensor de distancia, ¿sí? Este sensor de distancia es parecido al que tienen los autos para detectar cuando se están acercando a otro auto, a una pared, ¿sí? O cuando ya se llevaron puesta la pared. Me va indicando la distancia en la que me voy encontrando de ese objeto. Tiene una función muy parecida a la que utilizan los murciélagos para volar, ¿sí? Por ecolocalización. ¿Qué significa esto? Uno de estos emite un ultrasonido. Es ultrasonido porque está en una frecuencia que el oído humano no lo puede captar, ¿sí? Lo emite y el otro lo puede recepcionar. Entonces, cuando lo recepciona, lo que hace es medir lo que tardó en ir y venir esa frecuencia. O sea, esa frecuencia choca con el objeto y rebota y vuelve. Entonces, lo que mide en realidad esto es lo que tardó en ir y venir. Pero miren, después lo vamos a ver mejor, ¿no? Pero si yo tengo lo que tardó en ir y venir, tengo que la velocidad del sonido es una constante, que creo que es 340 metros por segundo. Tengo esos datos, ¿qué puedo hacer? Despejar la distancia, ¿no? Entonces, mediante una fórmula física, puedo calcular la distancia en la que se encuentra un objeto. ¿Sí? Bien, esto es un sensor de golpes. Es un sensor que sirve para tomar vibraciones. Por ejemplo, si yo esto lo tengo en una mesa y la golpeo, manda un dato al programa. ¿Sí? Inclusive puede mandar hasta con la intensidad de la que se hizo el golpe. Está bueno, qué sé yo, por ejemplo, ¿vieron los airbags de los autos? Esa bolsa que se activa cuando uno choca. Bueno, puede
se puede hacer tranquilamente con un sensor de golpes. ¿Sí? Entonces, tampoco, como yo puedo medir la intensidad del golpe, ¿sí? Entonces en una intensidad fuerte puedo activar el Airbag. En realidad también utiliza otro tipo que es un acelerómetro, ¿sí? Pero bueno, esto también se podría utilizar para eso. O puedo armar una batería, qué sé yo. Puedo poner varios sensores de estos, los golpeo y cada uno que emita un sonido distinto. Entonces me armo una batería eléctrica. Esto después queda a la imaginación de ustedes en lo que quieran aplicar. Este es un sensor de sonido. Capta la intensidad del sonido ambiente. Una vez hicimos un proyecto con unos chicos que era abrir una puerta golpeándola en cierta forma, ¿sí? También lo podíamos haber hecho con el sensor de golpe, pero en este caso lo hicimos con el de sonido. Entonces, si nosotros golpeábamos, qué sé yo, por ejemplo, no sé, hacíamos, no sé si se escuchó eso, ¿sí? Unos golpecitos. Si hacía ese tipo de golpe y ese tipo de sonido, me abría la puerta. Es como golpear la puerta, pero de una forma que yo puedo identificar ese tipo de golpe y decir, bueno, es el código para abrir la puerta. No sé si me explico, ¿no? Si hay algo que no entienden, me avisan, ¿eh? Detector de tensión. Yo puedo medir la corriente que se está utilizando en una casa, por ejemplo. ¿Sí? Ese dato lo puede tomar el Arduino y el microcontrolador, y después con el microcontrolador yo le puedo decir, con el programa le puedo decir que si hay luces de la casa en donde no hay nadie, que las apague para controlar el consumo de energía que se está utilizando en una casa. ¿Sí? Ejemplos. Esto que ustedes ven acá es un sensor de pulso cardíaco. ¿Mm? Esto, si se lo ponen en el dedo, yo tenía uno, este por acá, es muy chiquitito. Este sí lo tengo. Uy, lo tengo sin abrir inclusive, miren. Lo vamos a abrir porque nunca lo usé. A ver. Para que se vean de cuenta el tamaño que es, porque por ahí no se pueden apreciar, ¿no? Bueno. Los que empaquetan esto lo hacen de una forma para que no se pueda abrir. ¿Lo ven acá? Miren mi dedo, ¿no? Comparado con mi dedo. Este es un sensor de pulso. Entonces, esto yo me lo puedo poner en el dedo o en cualquier lugar donde yo pueda detectar pulso y manda pulsos a mi programa. Entonces yo puedo armar una frecuencia y decir, bueno, hay tantas pulsaciones por segundo, puedo hacer una gráfica de cómo las pulsaciones se pueden ir acelerando o no, ¿sí? Con esto lo tengo porque íbamos a armar un proyecto de, no sé si vieron que hay un juego, creo que estaba en la tele, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la idea era, tenían que resolvían situaciones y con tiempo en contra. Entonces esto estaba metido en el dedo o en algún lugar donde tomara los pulsos cardíacos, y si el pulso se aceleraba, cada vez se acortaba más el tiempo. No sé si me explico. Entonces tenía menos tiempo para resolver una situación. Es un tipo de juego. No me acuerdo cómo se llamaba ese programa. Pero, a ver, acá hicieron una pregunta. Pulsaciones. Pulsaciones. Ahí está, muy bien, gracias. Pulsaciones se llamaba. Sí, si se corta, seguimos en el mismo link, chicos. Ahí Agustín me había preguntado, ¿sí?